Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política, feliz 2020. Iniciamos el primer show del año, nosotras dos juntitas acá con Joanna Kelly. Joanna, ¿cómo pasaste el fin de año? Súper rico, con la familia, los amigos, muy bien. Qué bueno, porque yo lo pasé muy bien, lo pasé en la Florida. ¿Calientico? Muy alegre, calentito por allá. Qué rico. Pero bueno, acá las noticias no pararon. Así No. que, ¿qué te parece? Y estuvieron bastante candentes. ¿Qué te parece si pasamos con Emiliana Molina para que nos cuente un poquito de lo que está sucediendo en Washington? Adelante, Emiliana, feliz año. Hola, ¿qué tal, Yali? Joanna, hoy las saludo desde la Casa Blanca. Esta semana les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia aquí en Estados Unidos. Esta misma semana, el presidente estadounidense Donald Trump, en un breve discurso desde la Casa Blanca, invitó a negociaciones con Irán en un esfuerzo por desescalar las tensiones con esa nación. Esto después de que Washington diera la orden de bombardear el convoy donde se movilizaba Qasem Soleimani, el comandante iraní, y que finalmente acabaron con su vida. En represalia, Irán respondió con unos 16 misiles a bases estadounidenses en Irak. Segundo, vamos a hablar un poco más del juicio político en este programa de Batalla Política del día de hoy. Es que Mitch McConnell, el líder de la mayoría de los republicanos en el Senado, ha dicho que este juicio político en contra del presidente podría iniciar tan pronto como la próxima semana. Esto mientras Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, se prepara para enviarle los artículos de destitución al líder de la mayoría del Senado. McConnell está coordinando directamente con la Casa Blanca y la defensa del presidente Donald Trump. Y por último y tercero, pero no menos importante, vamos a ver y hablar un poco de los pronósticos para estas elecciones del 2020. Y es que algunas encuestas señalan que Bernie Sanders, el senador por Vermont, podría estar liderando algunas encuestas y posiblemente podría ganar las campañas presidenciales en el partido de los demócratas, montándole aún más la competencia a su contrincante Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama. Así que veamos un poco de estos pronósticos, Joanna, Yali, y a ver si para las elecciones del 2020 este noviembre acertaron alguna. Adelante. Muchísimas gracias, Emiliana. Definitivamente momentos de mucha definición, sobre todo en cuestión de política exterior. Sí. ¿Qué te parece todo esto que está transcurriendo y que está transpirando con todo lo de Irán? Preocupante, muy preocupante. Yo creo que como lo hablábamos en el anterior programa, les contaba que tengo familiares militares. Mi esposo sirve en el ejército y mi hermano también. Y siempre es angustioso, ¿no? Como familiar de militar. Cuando entramos en este tipo de conflictos siempre estamos pensando pues no solo en nuestras familias y en las personas allegadas, sino en todos, en los millones de soldados, y ver las noticias del desplazamiento de 3.500 soldados al Medio Oriente fue un poco alarmante, no fue una buena manera de comenzar este año, lo que nos quiere decir, Yali, que va a ser un año caliente, de muchas noticias, muchas expectativas. Yo creo que vamos a tener muchas ansiedades y bueno, y Irán va a quedar ahí. Afortunadamente pues está mejorando, está un poquito bajando la temperatura del conflicto y esperamos que siga así, que no haya más ataques ni respuestas de Irán ni de Estados Unidos y que podamos mantenernos, pero de acuerdo a varios militares, todavía existe el riesgo de ataques terroristas y ataques aislados, no solo de Irán, pero también de las milicias. Así que hay que estar muy pendientes y esperemos que el presidente Donald Trump continúe con esta actitud que demostró después de la reunión con el Congreso el pasado 8 de enero, donde vimos un presidente calmado, un presidente tranquilo, digamos, deseando la paz, dando un mensaje muy pacífico a los Estados Unidos y al mundo entero, y hablando de paz, y hablando de prosperidad, y invitando al pueblo iraní a cambiar su estrategia y a trabajar juntos por un desarrollo económico y social. Esperemos que podamos seguir viendo ese presidente y no el presidente lleno de impulsos y beligerante
que vimos al comienzo, bueno, a finales del 2019 y al comienzo del 20, que ordenó este asesinato y este ataque a un gobernante iraní. Yo creo que, primero que nada, empecemos por recapitular un poco lo que fue la muerte o la eliminación de Soleimani, un general iraní terrorista, una persona que tenía sangre en las manos, no solamente de estadounidenses, sino de muchas nacionalidades, una persona que continuaba con planes, no solamente, y que estuvo involucrado en el plan del ataque a la embajada estadounidense en Irak, pero que continuaba con más planes, inclusive para dañar a diplomáticos estadounidenses y a personal estadounidense y por supuesto a nuestras fuerzas armadas, que Dios las bendiga, son las que nos protegen, y a todas esas, a todos esos muchachos tan jóvenes, porque generalmente son muy jóvenes. Que tienen que ir a todos estos países a prestar seguridad no solo a los estadounidenses, sino también a las personas en esa área, en esa región. La eliminación de Soleimani, no estuvo errada la decisión del presidente, fue una decisión acertada, una decisión que tenía que haber sucedido hace muchísimo tiempo y que en otras administraciones no sucedió. Creo que fue positiva, no solo para los Estados Unidos y para nuestra seguridad nacional, sino para el mundo entero, que esta persona ya no esté dentro de nuestro planeta, por decirlo de alguna manera. Creo que también es importante el destacar, como tú dijiste, la manera en que el presidente Trump se ha proyectado, la cual no ha sido la que muchas personas demócratas esperaban, pero han tenido que aceptar que fue la correcta, de una manera bastante pacífica, como vimos en ese mensaje en el que salió a hablar de lo que había sucedido después del ataque a nuestras bases en Irak, llamando a la paz, llamando al pueblo iraní a que se incorpore a lo que es un sistema democrático, y diciendo muy claramente que mientras él sea presidente de los Estados Unidos, Irán no tendrá un arma nuclear. Creo que eso es sumamente importante. Bueno, estoy de acuerdo contigo que este general iraní actuó durante su vida como un terrorista, pero lamentablemente, nos guste o no, fue un miembro o era un miembro de un gobierno establecido y legítimo como es Irán. Aunque nos guste o no, hay protocolos y hay reglas internacionales que tenemos que seguir cuando vamos a atacar a un Estado. Son un poco diferentes no son las mismas reglas de juego cuando vamos a atacar a un grupo terrorista o a un líder terrorista como cuando Osama Bin Laden. Las reglas de juego fueron diferentes, obviamente, y digamos las responsabilidades son diferentes a cuando vamos a atacar a un miembro legítimo de un Estado o de un país o de un gobierno. Porque las consecuencias pueden escalar a un nivel de guerra, pueden escalar a un nivel no solo de conflicto regional o local, sino a un conflicto a un nivel de guerra mundial, que es el gran temor a desestabilizar regiones y no solo a Estados Unidos y al país al que estemos debatiendo. Y además porque se abre, yo creo que la preocupación de muchos especialistas en derecho constitucional americano y en derecho internacional son las cajas de Pandora que se abren con esto, porque entonces podemos mandar un mensaje erróneo a otros países para intervenir, a otras potencias que también tienen capacidad militar, como lo tiene Estados Unidos, para atacar a países o a gobiernos que consideren terroristas, violentos, violadores de derechos humanos, y lo decía yo antes en otra conversación. Entonces casi que estaríamos abriendo la puerta para hacer un ataque similar a un presidente como Maduro, o a los Castro, en caso de que ellos atacaran una base o digamos, personal americano o ciudadanos americanos. Y no podemos correr ese riesgo, Yali, y esa es la mayor preocupación. Yo creo que es otra vez una pregunta del cómo se hacen las cosas. Yo creo que por eso tanto el presidente Bush como el presidente Obama tomaron la decisión de no hacerlo, de no asesinarlo y de no atacarlo. Yo creo que hay algo que hay que evaluar, porque tú mencionas las reglas internacionales, cómo la comunidad internacional respondería al respecto. Definamos algo. En cuanto a la contribución que se le da a la ONU o a las Naciones Unidas, nosotros somos los que más contribuimos. Aproximadamente creo que el 73% es lo que contribuimos nosotros. Entonces, cuando estamos viendo números, cuando estamos hablando de quién toma el liderazgo ante hechos como los que estaban ocurriendo con Soleimani, que tenían que haber, que esta eliminación, como te digo, tenía que haber ocurrido mucho antes, Estados Unidos tiene que tomar el liderazgo. Estados Unidos tiene que actuar,
porque ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Vamos a esperar a que haya más sangre estadounidense en las manos de estos terroristas para poder llevar a cabo un ataque? Tiene que esperar, como es la paciencia de Joe Biden, que no quería o estuvo en desacuerdo en aquel momento con la redada con Bin Laden, y el presidente Obama lo atrapó, un punto para él. No, yo entiendo la preocupación, pero el tema es que no podemos actuar como actúan ellos, no podemos actuar como actúan los dictadores, como actúan o de la manera en que los regímenes toman decisiones y tomar, que lo que hemos estado haciendo, lo que ha hecho el presidente en algunas de sus políticas exteriores es tomar acciones unilaterales, porque no estamos solos y aunque estemos, porque es una posición un poco pretenciosa, ¿no? De que somos los más poderosos, tenemos una capacidad militar muy grande, acabamos de invertir $2 trillones en el poder militar americano, entonces podemos ir, matar, podemos tirar bombas nucleares. Yo creo que no se trata de eso, se trata de demostrar esa capacidad militar, esa capacidad económica, esa capacidad logística con humildad y trabajar en acciones multilaterales, porque estamos tomando una partida de quedarnos solos a nivel internacional y tenemos, pero no vale la pena. Bueno, el presidente habló sobre la cooperación de NATO, o sea, de la OTAN, en este asunto. Sabemos, por supuesto, que la OTAN tiene una capacidad, digamos, hasta cierto punto limitada, porque se están encargando también de muchos asuntos en cuanto a Rusia, en cuanto a lo que es el Eastern Europe, al este de Europa. Entonces, sí, necesitamos el apoyo de nuestros aliados en esos aspectos para tomar un poco de más control sobre la región y no tener que actuar solos en este tipo de decisiones o en este tipo de eventualidades. Pero cuando la oportunidad está ahí de eliminar a una persona que está matando, asesinando a personas que están tratando de corregir un problema en la región, cuando están matando a su propia gente, cuando esto está sucediendo, yo no estoy de acuerdo en que hay que sentarnos a esperar qué es lo que deciden los demás. Los Estados Unidos siempre se ha caracterizado por su liderazgo en cuanto a la eliminación de personas que sean terroristas, que estén poniendo en riesgo la seguridad no solo de su propia gente, sino de otros pueblos también. Entonces, no creo. Y además, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Trump? Está corrigiendo el apaciguamiento que había de Irán durante la época de Obama. Algo que realmente no tenía que haber tomado lugar. Obama le dio cash a Irán, 1.8 mil millones de dólares. Ahí están las fotos, eso no lo puede negar nadie. ¿Dio resultado esa política? ¿Dio resultado el acuerdo nuclear que se hizo? No dio resultado, porque si no estas cosas no estuvieran sucediendo. Y el ataque de los Estados Unidos, hay que puntualizar que fue un ataque de riposta, no fue un ataque fue un ataque de respuesta a lo que ya había ocurrido, a la muerte de un contractor estadounidense. Es una respuesta válida, válida. Yo creo que en una de las cosas que los que no estamos de acuerdo 100% con la decisión de Donald Trump, pensamos mucho y asimilamos este tema de la guerra contra el terrorismo y la guerra contra las drogas es muy similar. Yo pienso que, y siento que son muchos los que pensamos de esta manera, es que uno de los puntos más importantes cuando se está combatiendo el terrorismo y se está combatiendo las drogas es generar políticas y acciones, tanto de tipo social, política, educativo, militar, para no crear más terroristas y no crear más delincuentes en el tema de drogas y más líderes como Pablo Escobar en el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque cuando matamos, asesinamos o abatimos a uno de estos líderes terroristas o líderes de los carteles de la droga, hay 10, hay 20, hay otros haciendo fila para hacerse líderes. Esta guerra tiene un impacto y un fondo mucho más complejo, donde acciones netamente militares no son suficientes, donde se necesitan acciones diplomáticas, acciones sociales, acciones multilaterales de parte de la comunidad internacional, de la Unión Europea, para poder realmente combatir estos temas, porque si no es un tema de nunca acabar, nunca vamos a acabar con el terrorismo. Honestamente, vamos a seguir hablando y tener estos ataques. Yo creo que no tiene punto de comparación realmente el comparar la epidemia que hay por las drogas a los actos terroristas a ¿Hemos acabado masivos. El terrorismo? ¿Cuántos años llevamos combatiendo el terrorismo y continúa? Pero no creo que tiene punto de comparación, porque el problema de las drogas es un problema muy distinto a los actos terroristas como lo del 9/11
o como los que estaba llevando a cabo Soleimani, atacando hay leyes muy específicas y mucho más severas para actos terroristas que para las drogas. Eso, y no digo que no haya que combatirlas, por supuesto hay que combatirlas, pero no tiene punto de comparación. Pero claro que sí, es el mismo tema, es la misma gravedad. Las drogas acaban millones de personas, matan millones de personas. Las drogas financian el terrorismo. Las drogas, por ejemplo, financian los grupos narcoterroristas en Latinoamérica, las guerrillas de las FARC y el ELN. Lo han financiado. Las guerrillas de las FARC y del ELN han trabajado con grupos terroristas del Medio Oriente. Claro, es un tema tan importante y del mismo nivel. Lo que pasa es que cuando, lamentablemente, el mundo, y especialmente Estados Unidos, cuando habla de terrorismo, solo se acuerda del 9/11, pero no piensa en el terrorismo que, por ejemplo, sufrió Colombia en los 80, cuando Pablo Escobar derribó un avión con más de 200 pasajeros. Eso es un acto de terror. Eso es terrorismo, pero no lo hablamos. Yo no justifico, eso es narcoterrorismo. Bueno, van ligados. No. Es un problema tan serio. El problema de las drogas es tan serio y tiene tantas consecuencias y derrama tanta sangre como el terrorismo. Pero por supuesto que las implicaciones de las drogas son graves y tienen que ser juzgadas y tienen que ser tratadas con la severidad que merecen, pero no creo que el punto de comparación en este caso es el de un Pablo Escobar con un Soleimani. Es lo mismo. Más allá de las muertes que puede haber provocado los actos que haya cometido Escobar. Ahora, a lo que yo me refiero aquí, en estos momentos, es a lo que está sucediendo con Irán también en general. Acabamos de ver el derribo de un avión que se dirigía hacia Ucrania con 180 pasajeros, creo aproximadamente, 170 y algo pasajeros, sí, personas inocentes, 170. Los cuales parece haber sido confirmado ya por el Pentágono que ha sido derribado por Irán, ya sea por error o por como haya sido. Este es el país con el que estamos lidiando. Obviamente, pero esta es una consecuencia de la decisión de Donald Trump de escalar y de matar o asesinar o abatir a un miembro del gobierno iraní. ¿Qué más se iba a esperar del régimen iraní? ¿Cómo más ellos iban a actuar? Y volviendo al tema de las drogas y el terrorismo, mi comparación va más encaminada a que es un tipo de problema que necesita más que medidas violentas o acciones militares para acabarlo y terminarlo, porque se reproducen y el odio, la discriminación, los ataques raciales generan terrorismo. La pobreza, la falta de educación, la corrupción generan carteles de la droga. Genera criminales que después se dedican al terrorismo y en eso estoy de acuerdo contigo. El tema es que tenemos que pensar en eso. Pero bueno, creo que vamos a estar en desacuerdo en la comparación entre el terrorismo y lo que vendría siendo las drogas y cómo tratar ese tema. ¿Por qué no nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con mucho más, que tenemos también en uno de nuestros segmentos una entrevista muy interesante con un experto en Cuba, en Latinoamérica? Excelente. Que se sobran gobiernos, si podemos decir hasta terroristas. Hablemos de la hermosa Cuba, que tengo tantas ganas de ir. Ay, me encantaría. No creo que con este gobierno es el momento, preciso. Pero hablamos un poquito más de eso después de la pausa. Regresamos con más. Continuamos con Batalla Política y Yali, hablemos de nuestro tema preferido. Impeachment. Y el juicio político. Sigamos conversando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Pelosi? ¿Cuándo va a entregar los artículos del juicio político al Senado? Tanta urgencia. Todo era urgente. Necesitamos que esto se desarrolle ya. Necesitamos llevar a juicio político al presidente y ahora retienen una vez más estos artículos del juicio político por parte de Pelosi y los demócratas. ¿Cuál era la urgencia entonces? Si ahora los están demorando. ¿Sabes por qué no quieren llevarlos al Senado? Porque saben perfectamente que no es su arena política, que no es el terreno donde ellos van a poder desarrollar sus trampas y patrañas y que no les va a salir bien la jugada. La respuesta más simple y más clara ni el agua. ¿Qué crees tú? Debiste estudiar Derecho. Debí.
Era mi primera opción. Te hubiera contratado, mejor dicho, en la firma de abogados. Las cosas del destino. Pero si quieres cambiar de carrera, te cuento. Pero bueno, excelente abogada, excelente litigante. ¿Qué crees tú de todo esto? Pues tú sabes lo que yo pienso. ¿Qué pienso yo del juicio político y qué pienso de lo que está pasando? Yo pienso que Pelosi y su grupo está generando un poco es una estrategia para presionar a la administración, como hicimos seguimiento en las vacaciones de Navidad y las temporadas de festividades. Muchas noticias relacionadas a correos electrónicos, nueva información, John Bolton diciendo que si lo llamaban a declarar, iba a declarar, a testificar en el Senado. Entonces yo pienso que es una manera de presionar para que el Senado llame a ciertos miembros del gobierno y los obligue a testificar, y para poder traer nueva, y sobre todo utilizar nueva evidencia que está saliendo después de este FOIA o de esta petición, de estos récords que se hicieron públicos a través de una organización que hizo esta solicitud, y han venido saliendo más correos electrónicos, más cartas relacionadas a la llamada. Pero como tú lo dices, entonces, esto es una estrategia, y los está deteniendo precisamente porque sabe que una vez llega al Senado el presidente tendría un juicio justo con los republicanos en el Senado, y que esos testigos que ya se entrevistaron, pero bueno, esos testigos que ya se entrevistaron, pero hay unos que no, lo que se quieren entrevistar son comités. Pero una vez más, por ejemplo, los académicos, pongamos por ejemplo nada más los académicos que estuvieron bajo juramento en todo este proceso en la Cámara. ¿Qué relevancia? Personas que no tenían que no tuvieron acceso a la llamada, que no tienen acceso al presidente, que simplemente estaban ahí para confundir al pueblo estadounidense y dar una opinión, su opinión liberal al respecto. ¿Esto es lo que quieren los demócratas? ¿Eso es lo que ellos llaman un juicio justo? Yo creo que lo que quieren los demócratas, y queremos mucho, es escuchar a personas como John Bolton, es escuchar a personas como el secretario Pompeo, es como escuchar a miembros del gabinete de este presidente y personas que estuvieron durante la llamada en esa oficina escuchando lo que se estaba hablando. Esas son las personas que queremos escuchar, que el Congreso y el Partido Republicano no quiere llamar a juicio, no quiere llamar a testificar, y el pueblo americano necesita escuchar eso, y si no hay nada que esconder, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no? Este es el único problema. Este es el único problema, y lo sabes tú como abogada. El Senado va a evaluar los documentos que se llevaron a cabo en la Cámara. ¿Por qué variarlos? Ahora, a esta hora, a última hora, es que quieren cambiar las cosas. Eso sin hablar. Y ya estamos hablando ahora de esos documentos. Eso sin hablar de que Nancy Pelosi también salió ahora recientemente con sus cambios legislativos que ella quisiera efectuar para modificar, para limitar los poderes del presidente Trump. Exactamente, en cuanto a acciones militares. Continuamos. Este presidente es muy inestable. Su personalidad, Joana, en los momentos, sus emociones cambian muchísimo. Hay un video que puso y insto a todo nuestro público a que vaya al Instagram del presidente y lo vea. Nancy Pelosi, Adam Schiff diciendo es urgente, es urgente, es urgente, es una tras de la otra. La cantidad de veces que fueron a los canales de televisión y dijeron es urgente que estos artículos se lleven a cabo y que se lleve a cabo este juicio político, y ahora ellos son los que lo están demorando. Pero es urgente también que salga a la luz pública información que no ha salido porque el gobierno la ha mantenido oculta y no ha querido someterla a la comunidad. Declaraciones, como repetí, de personas que estuvieron presentes en esa declaración son fundamentales, y la verdad, como abogada te digo que cuando mi cliente o tengo un testigo que no es un buen testigo, no lo voy a llevar a corte a testificar. Cuando mi cliente puede decir cosas que nos van a perjudicar en el caso, no lo voy a poner a testificar. Entonces, como abogada creo que es una estrategia del Partido Republicano y del presidente evitar que estas personas vayan a testificar. Y esa es la duda que como abogada objetivamente tengo. Porque uno sabe, como tú dices, como abogada uno sabe a quién lleva, a quién no lleva. Hiciste un comentario muy cierto, el tema de los constitucionalistas, los profesores constitucionales de UNC, por ejemplo, en la Universidad de Chapel Hill que estuvo. Porque uno hace eso como abogado. Uno no, es parte del litigio, del juicio. Uno lleva expertos. ¿Para qué? Para que convenzan o den una opinión Una vez específica. más, por ejemplo, si ellos no tuvieran los votos necesarios para hacer un cambio o una modificación en cuanto a lo que es la acción que pueda tomar el presidente
en disponer o tomar decisiones legales sobre acción militar? ¿Por qué si saben que no va a pasar en el Senado quieren ponerlo a votación para llevarlo a la votación de la Cámara para que después falle cuando llegue al Senado? Saben perfectamente y todo lo que va a pasar y lo hacen porque es un circo político constante. Bueno, Yari, lo que llama la atención es que vimos a 2 republicanos, 2 congresistas, 2 senadores republicanos, inclusive quejándose de lo que había dicho la administración y de las razones que tuvo la administración de Trump para justificar el ataque al general iraní. Entonces, llama la atención si algunos republicanos y si los mismos republicanos no se sintieron satisfechos con las razones y consideraron que no existieron suficiente evidencia y nueva información para justificar el ataque o para justificar las acciones del presidente. Llama la atención de ¿vale o no vale la pena replantear los límites que tiene el Ejecutivo o el presidente para usar la fuerza en este tipo de acciones? Una vez más, tú conoces perfectamente cuál es la separación de poderes, es por eso que nuestra nación funciona de la manera que funciona y no creo que sea el momento en esta situación para querer llevar a cabo una modificación en ellos. Pero hablando un poco también de todo lo que son los patrocinadores del terrorismo, ¿y qué te parece también si tocamos un poco, ya pasando a temas un poco más domésticos y también de política internacional y exterior? Y hablamos con Roberto Echevarría. Bienvenido, Roberto. Él es el editor en jefe de Cubanet Noticias. Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en nuestro show. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Roberto, ¿qué nos puedes decir sobre el grupo Clandestinos y los actos de protestas que algunos llaman vandalismo que se están llevando a cabo en la isla de Cuba? Con respecto a lo que ha estado sucediendo con este grupo autodenominado Clandestinos, pues como se ha podido ver, hay una división de opiniones, pues una parte de la comunidad cubana opina que se trata de vandalismo hacia figuras históricas de la patria y otro grupo, otra mitad de la comunidad expresa que cualquier tipo de acto de desobediencia civil hacia el régimen es positivo. Entonces, un poco que se ha ido manejando en los últimos días este tema por esas 2 vertientes. En nuestro caso, desde Cubanet, hemos tratado de cubrir ambos ángulos y consideramos que si bien puede considerarse un acto de vandalismo lo que ha estado realizando este grupo clandestino, a la misma vez sí no es menos cierto que es hora de que el cubano quizás tome acción en forma de protesta pacífica, desobediencia civil, contra el régimen y contra también algunos de los símbolos que el régimen ha tomado para sí y se ha apropiado para su lenguaje y su propaganda, su doctrina. El gobierno americano acaba de imponer una sanción al ministro de Defensa, general Leopoldo Sintra Frías, y a su familia, donde se le prohíbe la entrada a los Estados Unidos. ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción del gobierno cubano a esta sanción? Bueno, el gobierno cubano ya ha reaccionado. Hace unos días el canciller Bruno Rodríguez expresó que estas sanciones tenían un efecto bastante insulso, bastante nulo, pues como sabemos el ministro de Defensa cubano no efectúa viajes a los Estados Unidos, pero se puede tomar también como una sanción, como un mensaje que envía la administración Trump hacia el régimen, de que no va a permitir que figuras como el ministro de Defensa o los hijos de Raúl Castro tengan la posibilidad o la oportunidad de viajar a tierras de libertad, a un país democrático y ejemplo como es Estados Unidos, más allá de si la medida es más o menos efectiva o tiene más resultados o menos resultados en la práctica. Entrando un poco en materia con el tema de Venezuela, ¿qué te parece que los Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar un grupo de transición o un gobierno de transición y a convocar elecciones democráticas en Venezuela? Bueno, el tema venezolano ha tenido muchos, digamos, desenlaces, ¿no? en los últimos tiempos. Si la administración del presidente Donald Trump estima que esta puede ser una vía para salir de la dictadura nefasta y terrible que es el régimen de Nicolás Maduro,
pues habría que ver qué resultados puede dar esta empresa, pero a ciencia cierta todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha tratado hasta el momento, todo lo que se ha intentado realizar con respecto a la situación crítica que vive Venezuela ha sido infructuoso y no estaría de más quizás dar una oportunidad a nuevas estrategias, a nuevos caminos, nuevas maneras para ver si el continente y el gran pueblo venezolano y Cuba también sale de un régimen tan terrible como es el chavista. Roberto, teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuál cree que sea la razón o el interés que tenga Rusia en Venezuela? Bueno, esto es un tema, como todos sabemos, que data de mucho más atrás. La disputa entre Estados Unidos y un gigante como Rusia a nivel geopolítico viene de décadas, incluso desde los tiempos de la Unión Soviética, sobre un posicionamiento a nivel regional, no solo en el continente, sino a nivel mundial, ¿no? Rusia, por supuesto, juega sus cartas para tener una mejor posición, un aliado más afín con la ideología, con la línea que maneja el gobierno de Putin, y este aliado en este caso es Nicolás Maduro. Por tanto, Rusia no va a apoyar o tratará de mantenerse con cierta distancia de cualquier tipo de política que signifique la salida o caída del régimen chavista. Pasando un poco a temas domésticos, Roberto, ¿qué te ha parecido la acción o la reacción del presidente Trump en cuanto a este tema de Irán y sus agresiones? Bueno, aquí hay dos cosas que son muy claras. Una, Irán no es un gobierno democrático, no es un gobierno que va por el mundo o ni siquiera en su región tomando acciones positivas para el crecimiento y el desarrollo humano de su país o de los países alrededor. Es un país que ha fomentado el terrorismo, que ha fomentado la violencia en la región y ha desestabilizado la región en todo momento. Y otra cosa bien clara es que la medida o las palabras que dio el presidente Trump ayer fueron una buena noticia para el mundo, que temía una reacción o una respuesta ante el ataque de misiles que ocurrió la noche anterior a una base estadounidense en Irak. Fue una buena noticia que el presidente dijera que no hubo bajas y que aparentemente no va a haber ningún tipo de respuesta militar, que va a quedar todo ahí, y que lo que vendrán serán sanciones económicas. Y a partir de ahí, pues, esperemos que Estados Unidos mantenga una línea coherente, una línea de raciocinio y de evitar que un conflicto bélico a gran escala se dé nuevamente en el Medio Oriente. Roberto, ¿qué tipo de acciones crees que la comunidad internacional debe tomar para evitar que países como Rusia, Cuba y China intervengan en los asuntos de Venezuela? Bueno, yo honestamente te digo que es muy desesperanzador lo que han hecho hasta el día de hoy organizaciones como Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales que a lo largo de los años han estado penetradas y han tenido una gran presencia de países como Cuba, de dictaduras como Cuba, de dictaduras como dictaduras del Medio Oriente, de países como Rusia. Estos organismos internacionales lamentablemente no tienen mayor influencia en lo que ocurre en países como Venezuela. Entonces, a partir de ahí es bastante pesimista mi visión de cualquier tipo de protagonismo que pueda tener tanto la ONU como otra organización internacional, más allá de un mensaje político que puedan enviar con resoluciones o temas similares, pero en la práctica son organizaciones que tienen cero influencia. Al contrario, en muchas ocasiones han sido aliadas y han sido cómplices de lo que ha sucedido en países, en dictaduras como Cuba, de lo que ha sufrido el pueblo cubano y de lo que sufre hoy el pueblo venezolano. Y quedándonos ya más en casa con este asunto, ¿qué opinión te merece que Nancy Pelosi y los demócratas del Congreso estén demorando los artículos de impeachment o de juicio político para que lleguen al Senado? Bueno, es un poco difícil ahora mismo interpretar hacia dónde va a ir, porque está a la espera de que la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envíe los artículos del impeachment al Senado. Entonces, a partir de ahí,
yo creo que todas las partes, o en general el pueblo estadounidense y lo que respecta a nosotros, la comunidad cubanoamericana, queremos que esto se resuelva, que el tema del impeachment se resuelva, especialmente en lo que concierne a Cuba, porque sabemos que cualquier tipo de cambio en la administración estadounidense tiene una repercusión en las políticas del país hacia Cuba. Hasta el momento el presidente Donald Trump ha llevado a cabo una política diametralmente opuesta a la que llevó el presidente Barack Obama hace 4 años. Esta política es una política, esta de Donald Trump es una política fuerte de confrontación, una política de línea dura hacia el régimen, hacia la dictadura cubana, y por supuesto esperamos que el asunto del impeachment se resuelva lo antes posible para poder visualizar hacia dónde pueden ir las políticas de Estados Unidos con respecto a Cuba y también con respecto a Venezuela. Roberto Echevarría, muchísimas gracias por tu participación y opiniones acá en nuestro show de Batalla Política. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y ustedes no se vayan, que regresamos con mucho más de Batalla Política. Ya estamos de regreso con más Batalla Política y yo creo que con los pronósticos de lo que nos trae este 2020, ya sea en economía, política exterior. ¿Quieres tocar política exterior tú primero? Saquemos la bolita mágica, pongámosla. Y veamos a ver qué... Comencemos y empecemos a leer el futuro del 2020. ¿Qué va a pasar? Bueno, mi primer pronóstico. El primer pronóstico que tengo es relacionado a la política exterior del presidente Trump. Creo que va a ser un tema candente, un tema muy interesante. Vamos a tener diferentes actividades, acciones, por ejemplo, a nivel de aranceles, guerras arancelarias. Vamos a ver la segunda parte de China versus Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esto? Y ahora, no sé si has escuchado las noticias, pero parece que vamos a empezar una guerra arancelaria con Francia. Así que si eres una fan de los quesos y los vinos, pon mucha atención porque el presidente Donald Trump acaba de anunciar $2.400 millones para responder como una tarifa arancelaria a los quesos, vinos, maquillaje y otros productos, como una respuesta también a los aranceles que puso el presidente Macron a los servicios prestados por Google, Apple y Amazon. Entonces yo creo que el tema con China, el tema con algunos países europeos, Irán, creo que no se va a acabar, va a seguir durante el 2020. Vamos a tener a un presidente Trump en elecciones con un tema muy fuerte enfocado con Venezuela y Cuba. Yo creo que tratando de ganar ese voto en Florida de voto latino, utilizando el tema del comunismo y del socialismo. Esa es una de mis predicciones, Yali. Cuéntame la tuya. Creo que totalmente las sanciones hasta el momento nos han funcionado. Hemos visto inclusive en el tema de inmigración también cómo han funcionado esa estrategia del presidente Trump en cuanto a sanciones. Se trata cuando los países no responden a lo que es su política exterior. Creo que lo vamos a ver precisamente con Irán. Veremos cómo se desarrolla esto en la estabilización que ha estado llevándose a cabo durante todo este 2019 de los mercados y del petróleo también. Creo que definitivamente la economía de los Estados Unidos ha marchado bien. Durante toda la administración del presidente Trump se han visto números de desempleo realmente sin precedentes y creo que esperemos que los podamos continuar viendo, pero sí creo que ningún progreso tiene el precio de lo que es políticas que establezcan la democracia en el resto del mundo, y creo que con las sanciones de Irán precisamente es algo que vamos a ver que se van a implementar, porque sabemos que cada país que le toca en el bolsillo rápido salta a la palestra y dice no, esperen, ¿saben qué? Vamos a trabajar con Trump al respecto. Entonces, esperemos que la economía continúe progresando. Creo que ese es uno de los caballos de fuerza del presidente para este próximo ciclo electoral del 2020. Por supuesto que auguro un buen triunfo para el presidente Trump, especialmente viendo lo desastroso de las políticas que proponen los demócratas, como tú bien mencionas, una guerra total contra todo lo que sea socialismo y comunismo, una guerra abierta y total. Esperemos que con el tema de Venezuela, este inicio de lo que pueda ser un gobierno de transición en las negociaciones se inicie, se pueda llevar a cabo de una manera exitosa para el pueblo venezolano, para que ya dejen de sufrir, porque realmente lo que se ha visto con Venezuela ha sido inexplicable. Y en temas domésticos, esperemos que este juicio político, una vez, si Nancy Pelosi por fin quiere mandar esos artículos de impeachment al Senado,
que el presidente pueda tener un juicio justo y que continúe en su cargo trabajando para el pueblo estadounidense. Y en el tema de elecciones. Ese estuvo largo. El otro pronóstico, como acabas de decir, este año es un año electoral. Así que a comprar palomitas de maíz y ponernos al frente de la televisión porque los debates electorales van a estar... ¿Crees que está tan divertido como el 2016? Va a estar muy divertido, va a haber muchísimo material, muchísimos temas, sí. El tema de salud, el tema de inmigración, yo creo que va a estar bien candente, en este momento el presidente Trump es un presidente que genera mucha polémica, así que tenemos más y más personas. Eso no va a cambiar. No va a cambiar, se va a poner, por eso le digo, más caliente, se va a poner más interesante, por eso hay que comprar palomitas de maíz para mirar todos los debates. Y uno de mis pronósticos es el papel y el rol de los milenios. Recordemos que los milenios han estado en unos movimientos fuertes sociales, especialmente se han visto muy presentes y muy activos durante los 3 años de este presidente. Y recordemos las edades de los milenios, son de 1980 al año 2000, comienzo del 2000, así que todos están en edad electoral. Vamos a ver, porque en las pasadas elecciones los jóvenes no fueron a las urnas como se creía, pero parece que estas elecciones de 2020 vamos a tener muchas jóvenes yendo a elegir y a las urnas, y creo que va a ser una sorpresa el rol de los milenios y nos van a dar unos números inesperados en estas elecciones, así que los republicanos... Hay que estar pendiente porque milenios pertenecen más a los demócratas o de centro. Y hacemos una pequeña pausa, pero regresamos con nuestro acuerdo, así que usted no se vaya, que regresamos con más de Batalla Política. Regresamos con más Batalla Política y ahora vamos al acuerdo, Yali. Y quiero darle un mensaje a todos nuestros televidentes sobre este año electoral, especialmente a las personas de Estados Unidos. Este año electoral va a ser un año de mucho conflicto y yo creo que, y me gustaría que estuvieras de acuerdo conmigo, en que tenemos que debatir con mucha madurez, que tenemos que hacer que nuestras diferencias políticas, ideológicas nos traigan juntos, así como nos traen juntas, para que hagamos este programa tan bonito, que todos los americanos y todos los estadounidenses se puedan unir en buscar el bien común y los intereses comunes que es esta nación, y que las diferencias de ser demócratas o republicanos no nos aíslen, porque estamos demasiado distanciados en este momento. Tenemos un país polarizado, un país donde nos estamos envenenando los unos con los otros con nuestros comentarios y nos estamos agrediendo. Y sería muy bueno que lleváramos este mensaje para que el pueblo americano se una en estas elecciones y busquemos un acuerdo común y podemos tener un proceso democrático en paz y con más tranquilidad y sin tantos odios y polarización. Me parece muy bonito, me parece que sería lo ideal, me parece también un poco idealista con lo que sé que viene este 2020, pero estoy de acuerdo contigo, creo que los debates se deben dar de una manera respetuosa, que más allá de tomar partido, a pesar de que yo trabajo para un partido político, creo que debemos centrarnos en lo que son las necesidades del pueblo estadounidense y no tanto en juegos políticos. Pongamos de una vez y por todas a descansar este gran circo político que hay. Dejemos que el presidente se concentre en lo que tiene que concentrarse, que es en sacar esta nación adelante. Esperemos que este sea un año de paz, a pesar de que ha empezado de una manera bastante caliente. Violenta. Bastante violenta. Esperemos que podamos ver más... un consenso más profundo en lo que sean los diferentes temas políticos que se van a estar llevando a cabo, porque hay muchas cosas todavía que solucionar, a pesar de que esta administración se ha encargado de mucho. Todavía hay mucho más que se debe y se puede hacer si los republicanos, nosotros y los demócratas, ustedes, nos sentamos en una mesa, hablamos de una manera sabia y llegamos a conclusiones que realmente puedan traer un progreso para los estadounidenses. Y esperemos que este presidente continúe con este presidente que vimos hace unos días, hablando sobre Irán, que continúe con esa faceta presidencial que yo creo que nos puede unir y traer a una mesa de consensos para este 2020. Ojalá que él dé el primer paso, ojalá que lo dé, no solo para ser reelegido por sus propios intereses, sino por Estados Unidos.
Esperemos que así sea. Joanna Kelly, siempre un placer. Nos vemos aquí en nuestro próximo show. Claro que sí. Y ustedes regresen el próximo domingo, que aquí los esperamos con mucho más Batalla Política. Muchas gracias por la sintonía.